Pueden tomar asiento. Buenos días. ¿Cómo están? Nosotros siempre decimos no le queremos hacer publicidad al diablo. Así que no hacemos un altar del dolor o de la enfermedad. Pero yo les quiero compartir el tema de los pastores Sinali. Ellos lamentan mucho, pero están en un tiempo con su salud bastante difícil. Hace 2 semanas aproximadamente hemos estado con la pastora en Lima, llegamos a un evento de toda una semana. Comenzábamos el martes a la tarde y el martes a la mañana ella entró a la emergencia en una clínica, entró a terapia intensiva y estuvo 24 horas y toda esa semana del evento estuvo internada hasta el sábado, así que no pudo dar un taller, no pudo enseñar nada, estuvo internada por una pericarditis. El que sabe un poco de medicina sabrá que es un problema del corazón delicado, así que los médicos le están diciendo que su recuperación va a ser entre 3 y 5 meses. Nosotros declaramos que no, que va a ser antes, que va a ser muy pronto, pero está bien delicadita, está inmunodeprimida debido a la cantidad de corticoides que le están dando. No puede tener contacto con nadie por el tema de no tiene defensas. Y bueno, el pastor lo tenemos acostado, parado, sentado, porque no sabe qué posición tomar respecto a las hernias de disco que tiene. Así que el médico pidió que todavía no viaje, que no esté. Pero bueno, vamos a tratar de ser José Luis y Silvia Sinali hoy a la mañana. Traemos el mensaje del Señor para sus vidas. Así que nuestra oración es que pueda estar su mente, su corazón abierto para que el Espíritu les pueda ministrar hoy. A ustedes y se puedan llevar un montón de recursos para ministrar a las personas que están con ustedes. ¿Amén? Bueno, el tema que ustedes van a tener ahí en su carpeta, el que nos pidieron a nosotros, es acerca de orientación, de homosexualidad. Un gran tema el día de hoy, ¿o no? Yo quiero empezar primero a hacer una diferenciación entre lo que es la homosexualidad, el travestismo y la transexualidad. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en la televisión o todo lo que tenemos, la estimulación que tenemos hoy respecto del tema, a veces nos confundimos y no sabemos cómo diferenciar, como que es todo lo mismo, no sabemos quién es un homosexual o si todos somos homosexuales o quién es travesti, quién es transexual. Entonces yo quisiera en principio comenzar con el tema de la diferenciación. ¿Me van a ayudar o no? Si yo le digo homosexual, a ver, ¿qué se les viene a ustedes en la cabeza? ¿Qué piensan? A ver. Escucho ruido, pero nadie me responde. Del mismo sexo. ¿No les pasa a veces que cuando uno escucha la palabra homosexual, se nos viene a la cabeza o tenemos la idea de que nos referimos, por ejemplo, a un varón que camina contorneándose, que es todo afeminado, ¿o no? ¿No se les viene eso a la cabeza? Lo cierto es que de cada 10 homosexuales, solamente 1 o 2 son afeminados. El 10% de los homosexuales es afeminado o tiene actitudes o conductas más afeminadas. Yo sé que se le van a abrir los ojos así porque uno tiene la idea de que cuando ve a una persona afeminada cree que es homosexual, pero no es así. Hay personas que son más delicadas, ¿sí? Que los hombres en el caso que son más delicados, que son más finos, que no les gusta jugar al fútbol, que les gusta estar con la ropa siempre arreglada. No significa que esa persona sea afeminada, de que sea homosexual. Puede de que sea más delicada. O a veces vemos a una chica que no es muy femenina, que le gusta andar así, parece los varones, que el pelo todo siempre parado, ¿sí? Así toda vestida como un hombre. Y a veces decimos, esta chica, le saqué la ficha, me parece que tiene problema de orientación. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. De cada 10 homosexuales, solamente 1 es afeminado. Es decir, que cuando ustedes creen que detectaron a 1, 9 se le pasaron por enfrente y no se dieron cuenta. ¿Qué es un homosexual? ¿Quién es la persona homosexual? El homosexual vamos a tomar como ejemplo el varón. Varón homosexual. ¿Cómo se les dice a los varones homosexuales? Gay. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué significa la palabra gay? Porque es una palabra inglesa.
significa alegre o colorido. No sé por qué se le dice gay. Significa alegre o colorido, ¿no? Y a las mujeres homosexuales, ¿cómo se les dice? Lesbiana. ¿Pero sabían de dónde viene el término lesbiana? De una isla que se llama Lesbos, y surge de ahí porque había una poetisa que le escribía poemas o poesías a otra mujer, a las mujeres sobre todo. Entonces se les dice lesbianas por ese tema, ¿no? Por ese tema, sale de la isla de Lesbos. Pero los habitantes de la isla de Lesbos hace muchos años ya elevaron una denuncia a la Corte Internacional de La Haya para que se les cambie el nombre a los homosexuales mujeres. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama un habitante que nace en Argentina? ¿Cómo le dicen? ¿A uno de Perú? ¿A uno de Bolivia? ¿Y a uno de la isla de Lesbos? Entonces los habitantes de la isla de Lesbos dicen, ¿por qué le van a decir lesbiana a los homosexuales si las lesbianas somos nosotros y no somos homosexuales? Entonces ya se ha elevado esa denuncia para que se les cambie el nombre. Bueno, pero nosotros hasta el día de hoy se conoce a la mujer homosexual como lesbiana y al varón homosexual como gay. Hay un término que yo siempre aclaro. Generalmente se confunde al homosexual varón y se le dice homosexual al varón y a la mujer lesbiana. Homosexuales son los dos. Uno es lesbiana y el otro es gay, ¿me explico? Pero la persona que tiene intimidad sexual con el mismo sexo es homosexual. Entonces vamos a tomar en este caso el caso de un varón. A un varón homosexual. Piensa como hombre, siente como hombre, se viste como hombre, hace cosas de hombres, no quiere ser mujer. No quiere ser mujer, pero a la hora de la intimidad sexual, tiene intimidad, es decir, se acuesta con otra persona del mismo sexo. Por eso es homosexual. Hay errores grandes en las iglesias generalmente, cuando viene una persona, un homosexual, y bueno, lo quieren ayudar, y a veces le hablan del espíritu, le reprenden el espíritu de querer ser mujer. El homosexual no quiere cambiar de sexo. Se reconoce a sí mismo con el sexo que tiene. No quiere ser del otro sexo. Solamente que a la hora de la intimidad busca una persona del mismo sexo. ¿Me explico? ¿Fue claro eso? O sea, o la mujer, tomemos el caso de la mujer. Piensa como mujer, siente como mujer, quiere ser mujer, hace cosas de mujer, pero a la hora de tener intimidad busca o tiene atracción y tiene intimidad con otra mujer, con otra persona del mismo sexo. El tema de la homosexualidad es una cuestión de orientación. El objeto sexual se orienta hacia una persona del mismo sexo. ¿Fue claro eso, lo del homosexual? ¿Se entendió? Cuando hablamos de travesti, hablamos de una persona que adquiere o busca el placer sexual travestiéndose, es decir, vistiéndose del sexo contrario. Entonces, tomemos el caso del varón, es un varón, piensa como varón, siente como varón, es varón, se reconoce a sí mismo como varón, no quiere ser mujer porque el travesti no se opera, no se cambia los genitales. ¿Y por qué no se cambia los genitales? Porque todo sirve, nada se desecha, todo sirve. Entonces no se cambia los genitales, no se opera, solo que busca el placer sexual travestiéndose o vistiéndose del sexo opuesto. Y hay diferentes travestis. Hay travestis que son los transformistas, es decir, que entra a un baño como Juan y sale como Lola. Se travisten, por ejemplo, por las noches, ¿sí? Hay travestis como... ¿Quién se viste de mujer ahora? Gazalla, por ejemplo. Gazalla es un hombre que se traviste, pero se traviste por plata. ¿Me explico? Hay travestis que lo hacen por plata, es decir, no son en sí travestis, no buscan el placer sexual, sino el placer económico. ¿Sí? Y después están los que se trasvisten todo el día, que están travestidos todo el día. Pero esa persona tiene una cuestión con el rol.
No tiene problema de identidad ni de orientación, sino con el rol. Es de un sexo, se reconoce a sí mismo con ese sexo, pero busca el placer sexual vistiéndose del sexo opuesto. Y nosotros siempre contamos, porque hay un tipo de travesti que son los fetichistas, que son los hombres, y nosotros siempre nos imaginamos, ¿no?, que es el típico hombre casado, el peticito, gordito, ¿no?, ese que el retacón, que es muy simpático, pero que le gusta vestirse con la ropa de la mujer. Entonces la mujer sale a hacer las compras y él entra a la habitación y se pone la pollera, ¿no? Se pone la ropa de la mujer. Es el travesti fetichista. Yo supongo que acá no tenemos ninguno, pero suele suceder también. Y el tema del transexual es diferente. Presten atención. El transexual es la persona que nació con un sexo. Por ejemplo, físicamente es varón. ¿Me siguen hasta acá? Físicamente es varón, pero piensa como mujer, siente como mujer, quiere ser mujer. Por eso el travesti es la persona que se opera o que hace todo el tratamiento. Ahora ya, hoy en Argentina se puede hablar de transexualidad, perdón, me equivoqué recién, se puede hablar de transexualidad sin la cirugía, ¿sí? Pero el transexual es la persona que hace todo el caminito para cambiarse los genitales, para operarse. Esto es lo que hablamos y hubo me acuerdo, un revuelo cuando estaba Gran Hermano con el tema de la disforia de género, ¿se acuerdan? Esto es esto, disforia de género o síndrome de Harry Benjamin. Entonces, el transexual sí busca operarse, cambiarse los genitales, porque cree que nació en una caja equivocada. Es decir, nació en la caja de un hombre, pero quiere ser mujer, va a operarse de mujer, piensa como mujer, siente como mujer. ¿Me explico? Y él tiene una cuestión de identidad. No se reconoce a sí mismo con el sexo que le tocó. ¿Se entendieron las diferencias? Entonces el homosexual es el que tiene una cuestión de orientación. Su objeto sexual se orienta hacia una persona del mismo sexo con el que tiene intimidad sexual. El travesti es la persona que se trasviste, que busca el placer sexual travestiéndose, pero no tiene problema ni de identidad ni de orientación, sino que es una cuestión de rol. Y el transexual sí es el que hace el caminito, el que busca, el que intenta cambiarse el sexo porque tiene una cuestión de identidad. ¿Qué es Florencia de la B? Ella se operó los genitales y dijo que no lo haría tampoco, ¿no? Pero la idea de hacer esto era que podamos diferenciar entre un homosexual, un travesti y un transexual. ¿Quedó clara la diferencia? ¿Sí? Bueno. Bien. Es interesante porque muchos de ustedes seguramente tienen gran parte de esta información. Saben que hay un axioma sexológico que dice que un adolescente hoy, de 13 años más o menos, tiene más información que la información que su abuela adquirió a lo largo de toda su vida después de haber tenido una buena cantidad de hijos, ¿no? Es decir, más de uno puede decir, la abuela, vení, yo te explico algunas cosas de sexualidad. El tema no tiene que ver con la información y lo que queremos esta mañana dar no es solamente información, sino entender qué es lo que Dios piensa respecto de la sexualidad y respecto de este tema. Vamos a ver un PowerPoint, David. Vamos a tratar de jugar juntos a ver cuánto sabemos sobre este tema, ¿les parece? ¿Se animan? Van a tener que gritar las respuestas lo más fuerte posible, porque desde acá no se escucha muy bien. Nos corremos y tapamos acá. Bien, nosotros igual vamos leyendo, ¿sí? La primera pregunta tiene que ver... Vamos a una más. Una más, David. Ahí estamos. Bien. La primera pregunta dice, o en realidad es una trivia, ¿no? Son 3 preguntas que hay que responder. ¿La homosexualidad es una enfermedad incurable?
¿Es un problema psíquico? ¿Es un pecado? Si tenemos que tomar por mayoría, decimos sí, es un pecado. La homosexualidad no es una enfermedad, es una elección, es una decisión. Marisa nos explicaba muy bien que una persona homosexual no es alguien que tiene un problema con lo que cree que es, sino es alguien que simplemente elige como compañero sexual a alguien del mismo sexo. ¿Bien? Si no es un problema psíquico, ¿sí? Desde 1973 se ha eliminado la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas, es decir, no es una enfermedad, no es un problema físico, y sí es un pecado. La Biblia en muchos pasajes hace una referencia clara y explícita a que la homosexualidad es un pecado. Primera de Corintios 6 es uno de los ejemplos donde podemos encontrar la respuesta a este ítem. Bien, tienen un punto, se anotaron un punto con la respuesta. ¿La homosexualidad constituye un delito, una elección de vida o una enfermedad curable? Uy, acá estamos. ¿La 2? Muy bien al que dijo la 2. La homosexualidad es una elección de vida, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con la sexualidad, es algo aprendible, ¿sí? Uno aprende y elige ser homosexual. A ver a esta pregunta, ¿cómo respondemos? ¿El homosexual debe ser liberado de algún espíritu? ¿Debe ser condenado o debe ser aceptado? Piensen bien. A ver, con la mano háganme el número de respuesta. ¿Quiénes dicen 1? ¿Liberado? A ver. A ver, bajamos las manos. Vamos a ponernos de acuerdo con el método, porque desde acá es complicado escucharlos. ¿Sí? Hacemos silencio un segundo. ¿Hacemos silencio? Dale, que se nos va el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo para que rinda. Me levanta la mano a quien le parece que un homosexual necesita ser liberado. Bajen la mano. Me levanta la mano. ¿Quién cree que un homosexual debe ser condenado? Me levanta la mano. ¿Quién cree que debe ser aceptado? Los que no levantaron la mano me pueden decir qué pasó. Eran solo 3. Juéguense por algo. La correcta es que en realidad debe ser aceptado. Porque como cristianos seguimos el ejemplo de Jesús, que ha aceptado y nos ha aceptado a cada uno de nosotros con nuestros propios pecados. ¿Sí? Si entendemos la homosexualidad como un pecado, debemos entender que el pecador debe ser aceptado, no así su conducta o no así su práctica pecaminosa. ¿Nos entendemos? Bien. Quiero hacer acá una aclaración porque nosotros hemos hecho una encuesta que posiblemente algunos de ustedes la hayan hecho cuando estuvimos con las encuestas en las iglesias. Cuando le preguntábamos a las personas esto justamente si debería ser liberado, las personas que nos contestaban que sí tenían una cuestión o que tenían práctica homosexual, ellos mismos respondían de que la homosexualidad se debía a un espíritu, ¿sí? Y que debía ser liberado. Esto es muy importante que nosotros sepamos. La homosexualidad es una elección de vida. Cada uno elige acostarse con la persona que quiere. O sea, el homosexual no es que tiene intimidad, que encuentra a una persona del mismo sexo y se acuesta porque quiere. Elige. Cada uno elige ese estilo de vida. Y uno puede decir, sí, pero hay influencias de espíritus, sí. Es más, nosotros trabajamos también al que quiere recibir ayuda, el que quiere recibir ayuda, el que quiere cambiar su estilo de vida, el que no quiere, no. Nadie le va a obligar, nadie le va a exigir, nadie le va a imponer. Solamente el que viene a pedirnos ayuda y que quiere cambiar su estilo de vida,
Hay un tema a veces con el tema de la liberación. Después sí, uno trabaja por diferentes puertas que haya abierto o el tema de la liberación justamente, pero no es al principio, porque la homosexualidad, al ser un estilo de vida, es una elección que uno hace y para cambiar uno tiene que decidir cambiar. ¿Me explico? Y la persona homosexual, el travesti o el transexual debería ser aceptado por nosotros, como decía Roberto recién. O los que están acá nunca pecaron. Acá no hay mentirosos, no hay avaros. Acá no, claro, porque están todos justificados. Pero ¿saben lo que pasa? A nosotros sí nos aceptaron como vinimos. El Señor nos acepta como nosotros vinimos. Entonces nosotros siempre decimos en la iglesia, acá en este templo, en esta iglesia puede venir todo el mundo, la prostituta, el travesti, el transexual, el homosexual, el ladrón, todos, porque justamente estamos acá para salir adelante, conocer al Señor y que Cristo sea el que nos ayude a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Están de acuerdo? Nosotros estamos seguros de esto, estamos convencidos y deberíamos aceptar a la persona, no rechazarla, no mirarla de costado, porque muchas veces en nuestras iglesias hay personas que están luchando con este tema y no se animan a pedir ayuda porque si hablan las van a condenar. No debería ser nuestro caso. Las personas que tienen algún problema, cualquiera sea de sexualidad o no, deberían tener la confianza y la libertad de hablar con nosotros y recibir la ayuda que se merecen, que necesitan como nosotros la recibimos. Bien. Uno más. La homosexualidad puede prevenirse si se tiene una familia cristiana, si educamos sexualmente, si hay mayor comunicación entre padres e hijos, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Todas las anteriores incluyen ninguna de las anteriores. Ahí tenemos un conflicto de respuesta, pero... Bien, la idea es de... Bien, al que levantó la mano por el 2, supongo que vi ahí bien. La educación sexual tiene mucho que ver en poder entender el tema de la homosexualidad y prevenir una decisión que tenga que ver con esto. Y estamos con poco tiempo, así que vamos a tratar de ir resumiendo un poco. Cuando pensamos en este tema, y nosotros veníamos viendo hace un tiempo en un trabajo que hacemos con jóvenes cristianos, un trabajo estadístico con jóvenes de entre 12 y 35 años a lo largo de toda la Argentina y algunos países de Latinoamérica. Y cuando empezamos a ver las estadísticas nos encontramos que gran parte de los jóvenes que encuestamos dentro de nuestras congregaciones han pasado por 3 situaciones relacionadas con la homosexualidad. Una es el temor a ser homosexual, y es algo que aparece comúnmente en la adolescencia o en la pubertad, o en lo que muchos denominan la etapa de indefinición. No es la etapa de indefinición entre si uno va a ser hetero u homo, sino es una etapa de indefinición que se genera en esto de pasar de niño a ser un adulto, y esta pregunta aparece en algunos momentos. Y es absolutamente normal que esta situación ocurra, ¿sí? Pero también es necesario que exista una buena educación sexual. ¿Para qué? Para que en ese ir creciendo y definiendo cuestiones que tienen que ver con su sexualidad, uno pueda conocer qué es lo que Dios piensa y qué es lo correcto respecto a la sexualidad. Pero la otra situación que puede darse está relacionada con no ya el temor a la homosexualidad, sino con la atracción. Y déjenme decirles que hay muchos jóvenes cristianos que luchan diariamente con la atracción homosexual. Es decir, el sentirse atraído por alguien del mismo sexo. Y esta atracción puede tener su origen en diversos factores. Uno de ellos puede ser alguna experiencia negativa vivida en la infancia, una experiencia de abuso, lo vamos a ver ahora. Puede tener que ver a veces con algunos mitos. Saben que los mitos son creencias falsas que por el peso de la cultura las tomamos como que son ciertas. ¿Quién de ustedes no escuchó el famoso dicho de hombre es o macho es el que probó
y no le gustó. ¿Quién lo escuchó alguna vez a este dicho? ¿Sí? Es un mito que existe en la cultura y que impulsa a muchos jóvenes o a muchas personas a probar una experiencia homosexual para ver qué se siente. Lo terrible de esta mentira es que va atada a varias mentiras y una de estas es, si una persona prueba una relación homosexual, lo más probable es que experimente placer, porque nuestro cuerpo fue diseñado para que, estimulado de la manera fisiológicamente correcta y en el contexto correcto, experimente placer. Lo lógico es que si el cuerpo de una persona es estimulado sexualmente, esa persona experimente placer. Y nos llevaría al error de creer que el placer valida una conducta o una práctica. ¿Se entiende? Por eso, este error generalmente es el que contribuye a crear o a hacer desarrollar esa atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Y déjenme decirles que la Biblia condena la práctica homosexual, no condena la atracción. Y es interesante porque ustedes me van a mirar y decir, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? La Biblia habla de que uno aún con la mente puede pecar. Es cierto. No estoy diciendo ni avalando un pecado en la mente. No puedo ir en contra de la Biblia con eso. ¿Sí? La Biblia dice que aún en nuestra mente, cuando pensamos en algo o codiciamos, por ejemplo, dice, cuando codicias la mujer de tu prójimo, aún sin tenerla, ya estás pecando. Y esto es cierto. Pero sí también es cierto que hay una gran diferencia entre la comisión de un pecado y la atracción o la tentación que pueda aparecer en nuestra mente. La diferencia va a estar en cuánto tiempo permanezca esa atracción en mi mente, o qué hago yo con esa tentación que aparece en mi mente. Es interesante, en Génesis 19 tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los dos ángeles llegan a Sodoma y van a la casa de Lot y querían, dice, sacá las visitas que tenés para que tengamos intimidad con ellos? Pero hay un pasaje que es el de... Bueno, si quieren anotar para después leerlo, si no vamos a estar... Génesis 19, 1 y 3, Levítico 18, 22, Levíticos 20, 13, no cambió. Primera de Corintios 6, que es un buen detalle, versículo 11, del 9 al 11, perdón. Vamos con uno. Primera de Timoteo 1, del 1 al 11. Romanos 1, 26 al 27, tiene unas cuantas referencias. Ahora, es interesante cuando vemos en Génesis 4, recuerdan la historia de Caín y Abel, ¿sí? Cuando Caín se enoja con su hermano Abel, antes de matarlo, Dios se le aparece y le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? Si advirtieras tu error y cambiaras el sentido al que estás yendo, ciertamente no pecarás. El pecado está a la puerta y sos vos el que tenés que decidir qué haces. ¿Sí? Dios mismo le advierte a Caín la posibilidad de evitar seguir con eso que estaba en su mente. Por eso es muy importante saber que aunque yo sienta atracción hacia alguien del mismo sexo, eso no me convierte en una persona homosexual. Y quiere decir que estoy ante la posibilidad, como le dice Dios a Caín, de cambiar eso que está operando en mi mente y cambiar mi destino. ¿Sí? Por eso no necesito llegar a probar para determinar una condición en mí. Porque el placer que pueda experimentar en una relación no valida una práctica. ¿Nos entendemos hasta ahí? Pero hay otra cosa que aumenta este deseo o esta atracción homosexual. Y tiene que ver con algo que está comprobado, es lo único que estimula también la práctica homosexual, que es la tercera instancia. Hablamos del miedo a ser, de la atracción homosexual y también de la práctica homosexual. Hay un elemento terrible que está presente entre nosotros, mucho más de lo que creemos, y que estimula tanto la atracción como la práctica. De estos jóvenes a los que hemos encuestado, un gran porcentaje, 9 de cada 10,
que habían consumido algún tipo de pornografía lo habían llevado a la práctica. La pornografía se ha vuelto uno de los combustibles del deseo homosexual o la atracción homosexual y por ende también de la práctica homosexual. Si en estas estadísticas el 97% de los jóvenes que habían consumido pornografía homosexual habían tenido práctica homosexual. Esto nos lleva a la convicción de que la pornografía estimula la práctica de lo que se consume. Y la pornografía, que ingresa ante nosotros como algo muy, a veces, pícaro, gracioso. ¿Quién no ha recibido un WhatsApp o un correo electrónico o un mensaje por Facebook con alguna foto subida de tono? O videos. Déjenme decirles que esto que parece tan gracioso y a veces inofensivo, porque muchos dicen, pero esto a mí, a esta altura de mi vida, no me afecta en nada. Y esto que afecta desde niños hasta ancianos, porque ninguno está libre de la pornografía. De hecho, no importa edad, cargo dentro de una iglesia o actividad o zona geográfica en la que viva, todos estamos expuestos regularmente a la pornografía. Y lo que no entendemos es que esto que parece tan simple, gracioso y a veces cotidiano y a veces recomendado, como para en las parejas estimular la intimidad sexual de un matrimonio y renovarla, se vuelve un veneno que va consumiendo la mente y la sexualidad de las personas. ¿Y por qué les digo esto? Porque está comprobado científicamente que el consumo de pornografía genera adicción. Hoy existen adicciones sexuales incluidas dentro de las grillas de enfermedades psiquiátricas. ¿Sí? Hoy una persona que tiene una adicción sexual necesita recurrir a un médico psiquiatra para que lo atienda y probablemente lo medique. Hoy sabemos que una persona que consume diariamente pornografía está a las puertas de convertirse en un adicto sexual. Y déjenme decirles que en estas estadísticas que hemos hecho, casi el 7% de los jóvenes que contestaron esta encuesta, que consumían pornografía, lo hacían diariamente, lo que significa que tenemos un 7% de los que respondieron dentro de nuestras congregaciones, que están a las puertas de una enfermedad psiquiátrica como es la adicción a la pornografía. Y el mecanismo es muy sutil, porque saben, cuando uno es expuesto a una imagen pornográfica, esa imagen va a ingresar e impactar en nuestro cerebro, de manera tal que nuestro cerebro va a liberar una sustancia que se llama dopamina, que genera una sensación de excitación y de placer en el cuerpo. Ahora, lo interesante es que la imagen que yo veo hoy y que libera cierta cantidad de dopamina, mañana no me sirve para obtener esa misma cantidad, para obtener esa misma experiencia o sensación, sino que necesito que el estímulo sea un poco más elevado. ¿Sí? Entonces, hoy comienzo viendo una imagen que a lo mejor es una mujer en ropa interior muy sugestiva y experimento cierta sensación de excitación. Mañana esa misma imagen no me produce nada. Y díganme si no es cierto, ¿cuánta publicidad que vemos nos resulta inocua, irrelevante, cuando hace unos buenos años atrás esto se consideraba pornográfico en algún sentido? Pienso y recuerdo las historias que contaba mi papá viendo videos de la Coca Sarli, ¿sí? No sé si alguien la vio alguna vez, a Isabel Sarli en un video. Hoy uno la mira y piensa más que una película de terror que una película pornográfica, ¿sí? Evidentemente lo que ha pasado y está pasando con nosotros es que nos vamos insensibilizando a al voltaje de determinadas imágenes. Y esto se vuelve peligroso, porque lo que hoy puede ser desagradable e impensado para mí, mañana se vuelve mi objeto de deseo. Y no es extraño encontrarte con jóvenes que te dicen, pastor, no sé qué pasa en mí.
hasta hace poco tiempo, pensar en una relación homosexual me producía repulsión, me parecía algo impensable, desagradable, pero sin embargo hoy aparecen en mi mente fantasías en las que estoy teniendo intimidad con otro hombre o en una mujer con otra mujer. ¿Qué me está pasando? ¿Habrá algún espíritu que se está moviendo en el lugar? No. ¿Cuánta pornografía estás consumiendo? Contame. Porque lo más probable es que ese consumo te haya limado la cabeza de manera tal que lo que antes era desagradable ahora se ha vuelto tu objeto de deseo. Y el pronóstico es que ese objeto de deseo después se vuelve una práctica, se vuelve una conducta. De manera que esto va transformando tu cerebro y tu mente y tu patrón de respuesta sexual. Nuestro cerebro registra, es como el disco de una computadora, ¿sí? Que va registrando los estímulos que recibimos y la respuesta a ese estímulo. Eso se llama un patrón de respuesta sexual. Ese patrón de respuesta sexual se va modelando por los estímulos que vamos recibiendo. La pornografía va alterando ese patrón de respuesta sexual y llevando a que lo único que excita es lo último que acabo de consumir. Entonces, las imágenes que vi hoy, mañana no me sirven, necesito algo superior. Y así uno puede ver cómo personas que nunca habían tenido una práctica sexual pecaminosa comienzan a transitar caminos impensados. Prácticas sexuales homosexuales, prácticas con animales, pedofilia, sexo con niños. Cosas que parecen impensadas y aberrantes se vuelven naturales por la insensibilización que va produciendo día a día la pornografía que consumo. Una imagen sexual a la que somos expuestos permanece como mínimo por 5 años en nuestra mente. Hoy se cree que mucho más. Lo que genera además otro problema, porque cuando pensamos en recuperar a alguien que ha caído en la adicción a la pornografía, lo primero que decimos es se debe dejar el consumo de manera radical. El problema es que a veces está tan cargado el disco rígido de la mente con esas imágenes que ni siquiera se hace necesario consumir nuevas imágenes. Entonces, la forma de resolver esto, lo mejor para resolver esto tiene que ver con directamente ni siquiera ingresar al mundo de la pornografía. Se necesita ser radical en este tema, y no del partido, ¿sí? Sino radical en la decisión. Y decir, esto no va a entrar a mi mente, porque déjenme decirles que nos toca acompañar matrimonios destruidos por la pornografía. Porque ese esposo ya no se le mueve un pelo viendo a su esposa, porque claro, su patrón de respuesta sexual ha sido tan cambiado que para poder excitarse ya no le sirve ver a una mujer hermosa que lo ama profundamente, aunque le baile la danza de los 7 velos, porque solamente va a experimentar excitación en ver lo último que ha visto en su pantalla o en su celular. O niños. Y generando el peligro además de la pedofilia y el avance que esto genera. Ahora, déjenme decirles, porque se nos va yendo la hora. Es cierto, hoy tenemos también niños adictos. Yo estoy hablando de ustedes por la mayoría del público acá son jóvenes, pero en realidad hoy tenemos desde niños adictos hasta ancianos adictos. Desde gente que ha llegado recién a la iglesia hasta líderes religiosos de muchos años. Por esto es un flagelo que nos abarca a todos y en el que no debemos minimizar el efecto que produce en nuestras vidas. Por eso yo quiero decirte, si no ingresaste a este mundo, no ingreses. Asegúrate de no abrir ningún correo, ningún mensaje, salite del grupo de WhatsApp donde se comparten imágenes de todo tipo, porque a veces participamos de grupos de WhatsApp donde hay gente de todo tipo y la gente sube indiscriminadamente. Y cuando yo soy expuesto a la imagen, cuando yo veo la imagen, ya me ocasiona un daño. Lo mejor es decir, la elimino antes de verla o la elimino rápido, pero esa pequeña exposición que ya tuve me afecta. Por eso el mejor consejo, mis amigos, es eviten acercarse a la pornografía. Pero si
algunos de ustedes ya se han acercado y como me imagino que ha ocurrido, que gran parte de los que estamos en este lugar hemos sido expuestos a la pornografía, pues lo que hay que hacer es dejarla lo más rápido posible. Y en este tipo de pecados, la confesión a Dios no es suficiente. Porque a veces somos movidos por la convicción de que hemos pecado, pedimos perdón a Dios y decimos, Señor, ayúdame a salir de esta. Pero déjenme decirles que solo no se sale. Se necesita de otra persona de carne y hueso que pueda acompañarnos en el proceso. De alguien lo suficientemente maduro espiritual, para que no me diga, sí, métele, que no pasa nada, ¿sí? Sino que podamos buscar a alguien con la suficiente madurez espiritual para entender la seriedad del tema y para darnos una mano. Alguien ante quien yo pueda rendir cuentas y pueda contarle absolutamente todo y que él tenga el derecho de decirme, ¿cómo estuviste hoy? ¿Fuiste tentado? ¿Miraste? ¿No miraste? ¿Sí? Dejemos esto. En la computadora lo ves, pues ponemos una clave que solo sé yo para que vos no puedas entrar. Y si en el celular es un problema, pues me compro un Nokia 1100 en el que no puedo recibir ni una imagen y empiezo a usar eso porque déjenme decirles, les va la vida en esto. Les va la vida en esto. Porque una mente con un patrón de respuesta sexual alterado por la pornografía no puede ser una vida plena. No va a poder tener un matrimonio pleno. No va a poder tener una vida plena. Entonces, seamos sensatos con esto y no cometamos el error de decir, no, yo esto lo manejo, yo esto lo tengo controlado. La Biblia dice, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Porque cuando creo que tengo asegurado algo, empecé a derrapar y derrapo mal. Por eso el mejor consejo que les puedo dar hoy es, salgan huyendo del mundo de la pornografía. Busquen ayuda porque esto es fundamental. Y no me da el tiempo para seguir, pero quiero recomendarles un libro que creo es único en su género. No hay un libro cristiano que hable sobre adicciones sexuales como habla GPS Sexual. Este libro habla claramente de las adicciones sexuales y de cómo salir de la pornografía. Y para aquel que va a ayudar a otro a salir, también tiene los consejos de cómo acompañar, cómo ser ese mentor, ese acompañante de aquella persona que ha decidido dejar este flagelo. ¿Sí? Se los recomiendo. Atrás está Laura, mi esposa, con Yoli y Oscar, que les van a asesorar mejor sobre este tema. Pero recuerden, una de las formas que incrementa la atracción homosexual y que incrementa la práctica es la pornografía. ¿Sí? No se duerman con esto. Sí, la pornografía estimula a la práctica. O sea, ahora estamos viendo de la pornografía el tema de la homosexualidad, pero también el tema de la pedofilia, del abuso de niños. Uno comienza, como decía Robert, muy sutilmente, pero después se va metiendo. Pero busquen ayuda, chicos, de verdad. Si acá hay líderes, hay pastores que no saben qué hacer con sus jóvenes, llévense el libro porque es como un libro que les va a ayudar en el mentorado. De verdad que va a ser de mucha bendición. Así que todos los que están inmersos en eso, hagan lo que Robert les dijo, salgan huyendo, corriendo, pidan ayuda para superar este tema. El tema, otro de los puntos o de las causas o aquello que aporta a una elección homosexual son las experiencias negativas en la infancia. Nosotros siempre decimos, me tengo que ir a la luz. Nosotros siempre decimos que no es causa-consecuencia. No es que una persona abusada sexualmente en la infancia va a ser homosexual. No. Sáquense ese peso, porque hoy pueden decir algunos, sí, yo soy víctima de abuso y capaz voy a tener... No. O tal vez alguno va a decir, yo tengo atracción hacia personas del mismo sexo, ahora entiendo porque soy abusado y justifica la práctica después por el abuso. No. Si decimos que el abuso sexual en la infancia abre un portón gigante al tema de la homosexualidad. ¿Y por qué? Y voy a tirar una bomba que necesito que estén con la mente abierta. ¿Están con la mente abierta? ¿Están con nosotros o están dormidos?
No, sí. En el abuso sexual infantil no siempre hay displacer. ¿Qué significa? Que puede de que un niño que haya sido abusado haya sentido cosquillitas que le gustaron. Nosotros siempre hablábamos de placer, pero no podemos hablar del placer como el placer sexual de una persona adulta, sino que hablamos de cosquillitas o de sensaciones que al niño le gusta. Y uno dice, ¿cómo vas a decir que a un niño abusado le gustó lo que le hicieron? Sí, porque si el abusador estimuló correctamente al niño, el niño va a sentir placer, le va a gustar. Porque nuestro cuerpo fue diseñado para sentir placer. ¿Y quién creó nuestro cuerpo? ¿Quién creó los genitales? ¿Dios o el diablo? Uy, no los veo muy convencidos. Dios. Dios nos regaló a algunos el ser mujeres, el mejor regalo del universo, y a otros el ser... ¡Ah, bien! Y a otros les regaló el regalo hermoso de ser varones. No voy a hablar en contra. Entonces, Dios creó nuestros genitales, Él nos regaló el sexo. Entonces, y en nuestro cuerpo fue diseñado para sentir placer. Si lo estimulamos en ciertas zonas, en ciertas partes, más allá de quién lo estimule, vamos a sentir placer. Lo mismo en el niño. Entonces, si el abusador estimula al niño correctamente, el niño va a sentir placer. El tema es que esa cosquillita o ese placer que sintió el niño lo va a hacer vivir con una culpa o una carga, creyendo de que es responsable o es culpable del abuso porque le gustó. Y yo sé que aquí hay personas abusadas, yo sé que aquí hay víctimas de abuso sexual y yo sé que aquí hay personas que luchan con la atracción homosexual y que han tenido experiencia negativa en la infancia. Yo quiero decirte que si sos víctima de abuso sexual infantil y que el abuso o lo que te hicieron cuando era pequeño te gustó o te generaron sensaciones que te gustaron, no significa que seas responsable de ese abuso. No significa que vos hiciste algo para que te sucediera el abuso. Yo quiero que hoy, y en el nombre de Jesús te lo digo, hoy quites de vos, de tus sentimientos, de tus pensamientos, esa idea de que vos fuiste responsable o que sos culpable del abuso porque te gustó. Si sentiste cosquillitas, si te gustó lo que te hicieron, es porque tu cuerpo fue diseñado para sentir placer. Si sentiste algo cuando te estimularon y te gustó, quiero decirte que significa que sos normal, que tu cuerpo es normal, pero no responsable del abuso sexual. Y ese placer no valida una atracción o una práctica homosexual. Hay personas que dicen, sí, porque a mí me gustó lo que me hicieron cuando era chiquitito, debo ser raro, debo tener algo raro. Soy homosexual porque si soy un varón y me abusó otro varón y me gustó, debe ser porque nací para ser homosexual. Nadie nace homosexual. Y voy a explicar el tema del placer y el abuso y la homosexualidad. Si a un varoncito, quiero que me presten atención, si a un varoncito lo abusó otro varón, por ejemplo, y a este niñito le pasaron cosas, le gustó lo que le hicieron, este niñito va a creer que nació raro porque como lo abusó un varón y le gustó lo que le hizo y era varón y yo soy varón, significa que soy homosexual. Porque si me abusó otro varón, debería haberme dado asco, pero no me dio asco. ¿Entienden cuál es el pensamiento que hace la persona? Nada que ver. Sintió placer porque ya sea que un hombre o una mujer lo estimuló correctamente. O sea, hubo un buen estímulo más allá de quién lo hizo.
Y esto pasa en las chicas a veces, que ¿escucharon alguna vez a las chicas, o no sé si las chicas dijeron, todos los hombres son iguales? ¿Escucharon eso o no? Todos los hombres son iguales. Esto suele suceder, y ustedes saben, la semana pasada estuve en Neuquén y me tocó hablar con una chica que estaba totalmente en contra de su sexo, no quería ser mujer, rechazaba su sexo terriblemente y había sido abusada por un hombre. Entonces, cuando ella fue abusada, fue violada, le agarró tanta bronca, tanto odio, tanto asco a los hombres, que empezó a rechazar a los hombres y se refugió en el mundo de la homosexualidad porque se sentía contenida, se sentía amada, se sentía querida por las otras mujeres y no por los hombres. Y ella me decía, odio a los hombres. Todos los hombres son iguales. Entonces yo le decía, no son todos los hombres iguales. Un hombre te hizo daño, un hombre eligió arruinarte la vida como estás ahora, un hombre eligió robarte el futuro, pero no todos los hombres son iguales. Pero entonces estas chicas se refugian en el mundo de la homosexualidad porque creen que todos los hombres son iguales. ¿Se entendió esto, el tema de la relación entre el abuso y la homosexualidad? Un gran porcentaje de las personas que luchan con problemas con la orientación homosexual han tenido experiencias negativas en la infancia. No la justifican, no se justifica, pero no saben qué les pasa. Quedan anclados a ese momento del abuso y crecen creyendo de que son homosexuales porque sintieron placer o no sintieron displacer en el momento del abuso. Yo quiero que quitemos ese mito de la cabeza de creer que si sentí placer es porque soy raro, o también creer que si el niño sintió placer en el abuso es porque lo buscó o porque lo quiso. Eso no es así. La víctima de abuso sexual nunca es responsable del abuso. Nunca. Ya sea que te lo estoy diciendo a vos como víctima o le estoy diciendo a un líder o a un pastor o a un papá que tal vez tiene contacto con víctimas de abuso sexual y que tal vez en algún momento se le ocurrió pensar que la persona lo buscó o que es responsable o que hizo algo. Yo hoy quiero decirte, la víctima de abuso sexual nunca es responsable del abuso. Nunca es responsable del abuso. Si hasta el día de hoy llevas esa carga y decís, yo soy responsable, yo podría haber hecho y no lo hice, yo fui abusado, yo soy culpable, yo lo busqué, yo quiero decirte que no es así, que hoy elimines ese pensamiento de tu cabeza. No fuiste responsable del abuso sexual. Lo que mejor le sale al abusador es transferirle la culpa a la víctima, pero la víctima no es responsable de un abuso. Y me voy a tomar un tiempito acá para hablar de abuso antes de dar en el PowerPoint cómo ayudar a las personas que quieren salir de la homosexualidad. ¿Cuántos conocen la campaña de Todos contra el Abuso Infantil? ¿Los otros todavía no conocen? ¿Nunca escucharon de esta campaña? ¿No? Nosotros estamos llevando adelante como ministerio una campaña que se llama Todos contra el Abuso Infantil, porque estamos convencidos de que muchos problemas en la sociedad, como el embarazo adolescente, como el aborto, como la drogadicción, como el alcoholismo, temas de homosexualidad, se podrían tratar o arreglar o solucionar previniendo el abuso sexual infantil. Hay países que en este tiempo están invirtiendo en la prevención del abuso sexual justamente para no tener que gastar millones y millones de pesos o de dólares tratando de que las adolescentes no queden embarazadas o sacando personas de la adicción a la droga. Estamos llevando esta campaña hace 3 años y medio y ya está en 19 países y en más de 33 instituciones a las que les hemos cedido los derechos de impresión del libro Cuentos que no son cuentos. Ya llegamos al 1.000.000 de ejemplares en menos de 3 años y medio. Este libro, Cuentos que no son cuentos, sí, el aplauso se lo merece el Señor. ¿Saben que ayer hablábamos con un pastor? Está el PowerPoint, el que David creo que se llama. No, está el PowerPoint del libro. Ayer hablábamos con un pastor
que justamente le decíamos, humanamente, porque saben que nosotros venimos del Chaco. ¿Quién conoce el Chaco? El Chaco es chiquitito. Lo mejor que tiene el Chaco es la gente. Nosotros. Pero de ahí surgió esta campaña que se llama Todos contra el Abuso Infantil. Ya llegamos al 1.000.000 de ejemplares. Este libro está traducido en 13 idiomas diferentes. Está para niños ciegos. Está en braille. Ahora, está en braille. Ustedes pueden ir al stand allá atrás. Está en braille. Está para chicos autistas. Está para chicos hipoacúsicos. Está, ahora, ahí le están mostrando, para Angola, para África. Se adaptó el Cuentos que no son cuentos para África y los nenitos van a ver a Ariana, Benjamín y la Abu, miren, son negritos, tienen rulitos. Eso salió la semana pasada y ya se están imprimiendo los libros porque van a salir misioneros a África a hacer prevención del abuso sexual infantil con el libro Cuentos que no son cuentos, adaptados a su cultura. Miren, esto es un regalo de Dios. Por eso yo quiero contagiarlos a ustedes e impactar su vida con esta campaña. La campaña de la prevención del abuso sexual únicamente no es únicamente para nosotros, no es para los líderes y los pastores, no es solamente para los adultos, es para ustedes, chicos, es para los jóvenes, es para los adolescentes, es para todo el mundo que quiera sumarse a invertir, a sembrar en las próximas generaciones. Este libro lo que hace justamente es enseñarle, darle las herramientas al niño, a niños de 2 a 8 años, darle la educación que ellos necesitan para prevenirse solito de un abuso sexual. ¿Y qué le enseña el libro? El libro le enseña que hay partes que son privadas y partes que son públicas. Las partes públicas, la cara, la mano, todo el mundo la ve. Todo el mundo la ve. Pero hay partes en mi cuerpo que son privadas, que son para mí solitos, que nadie tiene que ver y nadie tiene que tocar. Eso es lo que le enseñamos al niño, lo que le enseña a la Abu, a Ariana y Benjamín, que son sus nietos. Nadie tiene que ver y nadie tiene que tocar. Y si alguien te quiere tocar o alguien quiere mirar tus partes privadas, tenés que salir corriendo, tenés que gritar o tenés que contarle a la Abu, a mamá o a papá. Otra de la enseñanza que le da la Abu a sus nietos es que los secretos no sirven. Y ustedes van a decir, ¿cómo le vamos a enseñar que los secretos no sirven si hay secretos buenos y hay secretos malos? El tema es que el niño cuando es pequeño no sabe diferenciar entre un secreto bueno y un secreto malo. Cuando él crezca tendremos tiempo para enseñarle que, por ejemplo, si le vamos a hacer un cumpleaños sorpresa a papá, no hay que decir nada, hay que guardar el secreto. Y ese es un secreto bueno. Pero cuando son pequeñitos, nosotros le decimos, los secretos con papá y mamá no sirven. Todo lo que te preocupa tenés que hablarlo con nosotros, tenés que contarnos. ¿Saben por qué? Porque el abusador lo que hace con el niño es pedirle que guarde un secreto. Y el niño guarda el secreto, y el secreto es el abuso. El abuso sexual es el secreto mejor guardado, porque nadie habla. No hablan por vergüenza, no habla porque porque piensan que nadie le va a creer y a veces es verdad, nadie le cree. No hablan porque creen que son culpables, que son responsables. No hablan porque se creen sucios. No hablan porque se creen que tienen algo raro, que el abusador vio algo raro en ellos, por eso los abusó. Entonces les enseñamos a los niñitos de pequeños que los secretos no sirven. Y le enseñamos que alguien a quien nosotros queremos mucho nos puede pedir que guarde un secreto. Pero con papá y mamá no hay secreto. No le decimos al niño, el abuelo te puede pedir que guardes un secreto. El tío te puede... No, porque estigmatizamos a la persona. Le vamos a decir que alguien a quien nosotros queremos mucho nos puede pedir que guarde un secreto. ¿Se entendió esto? Esto es lo que enseña el Cuentos que no son cuentos. Y lo enseña a través de un juego, lo enseña la Abu. Y son juegos que lo podemos poner en práctica con ellos. Nosotros siempre animamos a que las iglesias puedan trabajar con este libro. Nosotros lo hacemos todos los fines de semana en Resistencia. Regalamos cuentos que no son cuentos, porque es
una campaña sin fines de lucro. Yo les quiero decir que cuando ustedes llevan un cuentos que no son cuentos o un rizo azul, que ahora se los voy a mostrar, nadie se lleva un solo peso, ni los autores, ni el dibujante, nadie. Toda la plata que ingresa por los cuentos, todo va íntegramente a la fundación de la ciudad para volver a imprimir cuentos. O sea, usted lleva uno para bendecir a un niño y bendice a 2 niños, bendice al que le lleva el cuento y con el dinero que usted dio, bendice a otro niño porque se va a volver a imprimir. La campaña no tiene fines de lucro. Se venden los libros para volver a imprimirlos. Es más, cedemos los derechos de impresión gratuitamente a toda institución que quiera imprimirlo. Lo pueden imprimir al libro y repartirlo gratuitamente. En Argentina hemos cedido a un montón de instituciones, a iglesias, a denominaciones enteras. ¿Por qué es tan importante este material en lo que tiene que ver con la prevención del abuso? Saben que por los trabajos de investigación que hicimos hoy, sabemos que 4 de cada 10 jóvenes cristianos ha tenido una experiencia sexual negativa en la infancia. Es decir, uno podría trazar una línea aquí, dividir 2 mitades, y una de las mitades de los que estamos presentes acá hemos tenido una experiencia sexual negativa en la infancia. Esa es la incidencia que tiene el abuso sexual infantil en nuestras congregaciones, ni hablar en el resto del mundo. ¿Sí? 4 de cada 10, casi la mitad de las personas que conocemos han tenido una experiencia sexual negativa en la infancia que los marca de por vida, que les roba el futuro de por vida, salvo que existe una intervención asertiva en la vida de esa persona, que Dios irrumpa en la vida de esa persona y pueda restaurar y cambiar absolutamente todo. Y UNICEF dice hoy que el 80% de esos abusados no serían abusados si tuvieran adecuada educación sexual a temprana edad y mejor comunicación entre padres e hijos. Por eso es que decidimos apostar a esta campaña para llegar antes que el abusador, para que en lugar de trabajar en la restauración de las víctimas, que es lo que hacemos y en lo que creemos, pero en lugar de llegar en esa instancia, poder llegar mucho antes. Y entendemos que llegar entre los 0 y los 8 años es la mejor forma de adelantarnos al abusador e impedirle que pueda tocar a esos niños. ¿Cómo no comprometernos con una campaña así, en la que podríamos hacer que 8 de cada 10 ni siquiera experimenten una situación de abuso? ¿Cuántos de ustedes tienen 3 o más hermanitos, o 3 o más hijos, o 3 o más sobrinos? UNICEF dice que 1 de cada 3 será abusado antes de completar su desarrollo puberal. 1 de cada 3. Y si yo tengo 3 sobrinos, hijos o nietos o lo que sea, tendría que pensar que uno de ellos sería abusado. Nosotros declaramos que no y por eso incansablemente estamos detrás de esta campaña llevándola a todos lados, porque queremos que el índice de abuso sexual infantil disminuya a 0 en este país y en todo el mundo. La otra parte, que es la segunda parte de la campaña, se relaciona con el libro Rizo Azul. Y justamente lo que hace es trabajar con chicos de su edad o un poquito más chiquito, de 8 o 9 años en adelante, que es la prevención del acoso sexual a través de las redes sociales. Si hago levantar la mano, todos me van a decir que tienen Facebook. La idea es aprender a usar las redes sociales y enseñarles a los más chicos cómo utilizar las redes sociales para que no se vean afectados. Como ya quisiéramos seguir hablando, ya estamos en el horno con la hora y los veo medio cansados algunos, quiero recomendarle algunos libros porque no podemos terminar los temas. Queríamos terminar más el tema, hablar más de pornografía, más de abuso, más de homosexualidad, pero quiero recomendarles algo que les va a servir, ya sea que sean jóvenes o que sean líderes, que puedan llevarse a sus iglesias y trabajarlos. El tema de la campaña de cuentos que no son cuentos, ustedes pueden encontrar todos los dibujos animados, un videojuego, las imágenes para imprimir y colorear, una canción, todo en el DVD de cuentos que no son cuentos, porque tal vez dicen, no les puedo regalar a todos los chicos, trabajo con niños, no les puedo regalar, pero sí le pueden proyectar los dibujos animados y trabajar con ellos el contenido. Lo mismo está el DVD de Rizo Azul. Y antes de pasar un video para cerrar, el tema de la homosexualidad
Lo pueden ver en estos libros. Cuestión de género, miren el dibujito. Cuestión de género. Cuestión de género y homosexualidad no es solamente para la persona que está luchando con este tema. Porque nos pasa a veces que van al stand y nos compran y dicen, pero poneme en una bolsita, envolvémelo para que no se vea el nombre. Porque sí, porque la gente los ve y dice, esta persona debe estar luchando con la homosexualidad. No, esta es para personas no solo que luchan, sino para ayudar. Hay gente que no sabe qué hacer, que me dice, tengo un amigo o tengo un discípulo, no sé cómo ayudarlo. Aquí nosotros escribimos, los pastores Sinali, todos los versículos bíblicos que hablan del tema, cómo ayudar, cómo salir adelante con la persona que quiera hacerlo, los mitos, qué hacer, qué no hacer. Todo lo van a poder ver en este libro y este abarca homosexualidad, transexualidad y travestismo. Y después está el de homosexualidad, ¿qué es? Hay un tema que no es el que vine a hablar, pero que me apasiona y tiene que ver con el noviazgo, ¿sí? Este libro, lo que siempre quisiste saber y nunca te animaste a preguntar, y de eso aquí se habla, son 2 libros que hablan mucho sobre este tema. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo elegir mi pareja? ¿Cómo evaluar el noviazgo que tengo hasta hoy? ¿Estamos caminando hacia algún lugar o este noviazgo no va para ningún lado? Se los recomiendo, un tema muy importante. Bueno, yo sé que se habrán quedado con más preguntas de las que entraron, ¿sí o no? Pero no nos alcanza el tiempo, esperamos haberle bendecido. Y quiero cerrar con un video que es justamente de la campaña de Todos contra el Abuso Infantil. Chicos, yo quisiera que me presten un minuto de atención y cierro. Súmense a esta causa. Yo sé que muchos de ustedes fueron abusados y tienen muchas consecuencias, porque más del 85% de las víctimas van a tener consecuencias. Y ustedes dicen, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me abusaron? ¿Por qué me tocaron? Yo quiero decirte que vos te puedes convertir en un agente de bendición para las próximas personas que serían víctimas, pero gracias a vos no van a ser víctimas. Con todo el corazón. Yo sé que ustedes dicen tal vez, pero yo no tengo un peso partido al medio. Ahorren. No se tomen la coca del fin de semana, pero inviertan en un librito, en un cuento para los niños. Ustedes imagínense que la próxima generación sea libre del abuso sexual infantil. Sería una generación plena, una generación sana, una generación que no tendría los problemas con los que nosotros estamos luchando hoy. Yo quiero llegar a su corazón y animarles de todo mi corazón. Súmense a esta causa. Es una causa, no es un proyecto, es una causa. Y quiero cerrar con este video para que ustedes vean cómo nosotros implementamos. Y después se pueden acercar al stand y nosotros les podemos ayudar, asesorar. Si tienen alguna pregunta, estamos para servirle.